semana, un día, lunes, martes, me despertaba y el Señor puso algo en mi mente, en mi corazón, para compartir contigo. Y aunque la verdad, para serte honesta, siempre me rehúso a estar aquí enfrente, ¿sí? Porque mi cuerpo siempre sufre, ¿verdad? Sufre el estar acá enfrente, delante de ti, porque no por otra cosa, hermano, no quiero que pienses mal, ¿verdad? Sino porque es una gran responsabilidad. Y yo le decía al Señor, no quiero decir nada que no venga de ti. Entonces, Él ponía, de hecho me daba el tema exactamente así tal cual, como le puse el tema, aunque cuando lo recibí, de repente yo dije que como que esto no me cuadra, pero me decía acerca del arte de pagar un precio. Y yo después empecé a buscar, a indagar acerca del arte de pagar un precio, y veía que hoy en día hay libros que el arte de la felicidad, el arte del matrimonio, el arte de no sé qué, y había tantas palabras que tenían que ver con el arte de hacer algo, pero a mí me hablaba el Señor, era acerca del arte de pagar un precio. Y el arte tiene que ver con la capacidad o la habilidad de hacer algo y hacerlo bien, ¿sí? Y el precio tiene que ver con valorar algo que nosotros le damos un valor especial. Sí, a veces nosotros cuando queremos algo, sí o no, estamos dispuestos a pagar un precio. Y cuando eso nos gusta y lo queremos, pagamos el precio que sea, ¿sí o no? Las mujeres sabemos que cuando nos gusta una bolsa, unos zapatos, un vestido o lo que sea, lo queremos sí o sí, ¿verdad? Y no nos importa a veces ahorrar y quedarnos a lo mejor unos días o abstenernos de otras cosas con tal de obtenerlo. Los varones también me van a decir, hay nada que ver con una bolsa, pero ¿qué tal un carro? ¿Qué tal un perfume? Bueno, en el caso de mi amado, ¿verdad? Que le gustan los perfumes, que le gusta algo así. Entonces, a lo mejor, aunque yo de repente le digo, ¿cuánto te costó? ¿Seguro? O sea, así como que seguro que pagaste ese precio por eso, ¿verdad? Pero a él, como eso le gusta, él está dispuesto a pagar un precio, así como a lo mejor tú es algo especial que a ti te agrade. Y entonces, lo que yo veo de todo esto es que el precio lleva implícito un esfuerzo, un sacrificio, ¿sí? Hay algo que a nosotros nos tiene que costar y a veces nos tiene que doler, y a veces eso es el precio que tenemos que pagar. Créeme, amado, con todo mi corazón te digo, por esto yo pagué un precio. Por estar aquí pagué un precio, porque no sabes cuánto sufrí. No sabes cuánto sufrí, con todo el amor te lo digo. Lo hago por amor al Señor y porque deseo ser obediente a Él. Pero a veces uno quiere cuestionar a Dios, y a veces uno desea, ¿verdad?, hacer otras cosas, o uno a veces se resiste a hacer las cosas, pero uno entiende que hay algo que pagar, un precio que hacer con tal de lograr algo, obtener algo. Y mi deseo en esta mañana es bendecir tu vida, que el Señor pueda hablarte a través de esta enseñanza. Y quiero poner como un versículo base, 1 Corintios 7:23. Dice esta escritura: cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, dice que pagó un precio muy alto. Dice la escritura que Cristo lo hizo, por eso nosotros no debemos hacernos esclavos
de nadie. Y la palabra nos enseña que Cristo ya pagó, no nos dice que lo va a hacer. Él ya lo hizo, y lo hizo para darnos libertad, para que ya no sean esclavos de nadie. Entonces podemos entender que Jesús siempre va a ser nuestro referente ante todas las cosas, siempre va a ser nuestro mejor ejemplo, el ejemplo que podamos ver mayor siempre va a ser en Él. Y Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Él cargó en la cruz, en esa cruz llevó nuestros pecados, lo cargó por amor. Él deseó. Él no hizo pecado, hermanos, pero Él estuvo dispuesto a pagar por el pecado tuyo y por el pecado mío. Y sabes, cuando nosotros solamente estamos dispuestos, como te decía, a pagar algo, es cuando nosotros lo valoramos. De otra manera no es posible que nosotros pudiéramos estar dispuestos a pagar un precio. Y te quiero leer acerca de una persona que normalmente conocemos muy bien y conocemos muchas cosas maravillosas acerca de este hombre, que dice la palabra que era un varón conforme al corazón de Dios. Y podemos leer en la palabra de Dios acerca del rey David. ¿Cuántos han escuchado acerca del rey David? Casi todos, ¿verdad? Casi todos conocemos cosas extraordinarias de este hombre. Pero yo hoy te quiero hablar, la Biblia nos habla que él, como tú y yo, también cometió errores, ¿verdad? Él también en su condición humana cometió errores, como lo hacemos todos, hermanos. Y este hombre extraordinario había ganado muchas batallas porque el Señor estaba con él. Y él podía ver el favor de Dios en su vida y cómo Dios le ayudara a pelear y a ganar muchas batallas, así como lo ha hecho contigo y conmigo también, ¿sí o no? ¿Cuántos han visto el favor de Dios en su vida? Yo lo he visto cómo hay batallas que han sido peleadas y el Señor nos ha dado la victoria. Y así lo hizo con el rey David. El rey David era una persona que amaba al Señor como tú y yo, porque estamos aquí y porque lo buscamos de todo corazón. Él también lo hacía, pero también se equivocó. ¿Sabes? Después de ganar muchas batallas, el rey David mandó censar al pueblo. Mandó censar, y dice la palabra en Primera de Crónicas 21, versículo 1, dice que Satanás fue el que... Sí, Primera de Crónicas dice que fue el que incitó a David. Primera de Crónicas 21, capítulo 1, versículo 1, Y dice ahí que fue Satanás el que incitó a David. Fíjate cómo David sabía escuchar la voz de Dios. Pero en este momento dice que David también escuchó la voz de Satanás que lo incitó a hacer algo que Dios no lo había mandado. Y en esta situación empieza David a censar al pueblo. Pero sabes, a lo mejor no era malo haberlo hecho. El punto aquí era la condición del corazón. ¿Cómo lo estaba haciendo? ¿Por qué lo estaba haciendo? Era desde una condición de orgullo, como buscando saber cuánto era su equipo, todo su equipo militar que tenía. Él tenía el favor de Dios, mas sin embargo en ese momento como que su corazón se llenó de orgullo y pudo creer que las batallas habían sido ganadas porque tenía un gran equipo. ¿Sabes? Y a nosotros de repente nos puede suceder de la misma manera, ¿verdad? Que aunque tenemos batallas ganadas, porque Dios nos ha dado la victoria, nosotros podríamos a veces
llenarnos de orgullo y poder decir, es que tengo esto o logré aquello, solamente porque tengo lo suficiente o porque yo puedo o porque tengo recursos que yo me he ganado o porque creemos que es nuestra capacidad y no el favor de Dios. Ese era el punto por el cual David se llenó de orgullo y empezó a contar todo su ejército y Dios eso lo vio con desagrado y le molestó. Y sabes, eso trajo consecuencias a Israel, porque en ese momento él era el rey de Israel. Y eso vino a traer muerte a Israel. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo, creo que es 21, que más adelante dice, donde dice la palabra que David, que por esta causa hubo destrucción y muerte, y murieron en Israel 70,000 personas por esa causa. ¿Te imaginas, hermano, este pecado de David, este error tan grande que causó la muerte de 70,000 personas? Y dice la palabra que cuando David vio la mortandad, él se humilló delante de Dios y reconoció su error, reconoció que se había equivocado. Amados, nosotros a veces también nos equivocamos, pero es necesario reconocer que nos equivocamos. Y dice la palabra de Dios que el Señor escuchó, ¿verdad?, el clamor de David y mandó parar la mortandad. Dice la palabra que después le manda a David, dice el versículo 18, Dios le manda a decir a David que le construya un altar en la era de un hombre llamado Ornán. ¿Sabes? Para poder parar todo esto, para que Dios pudiera perdonar y para que Dios pudiera hacer algo a favor, tuvo que pedirle que David hiciera algo. Y en Primera de Crónicas 21, versículo 22, dice que entonces dijo David a Ornán, fíjate cómo le estaba diciendo, en esta palabra nos enseña que el Señor le manda decir a David que tiene que pagar un precio también por esa situación que había provocado. ¿Y cuántos aquí sabemos que a veces cuando nosotros cometemos errores, a veces nos cuesta tener que pagar las consecuencias? Pagamos las consecuencias, hermanos, a veces de cosas que hacemos, de errores que cometemos, ¿sí o no? Y fue el caso también de David. Pero él dice que Dios le mandó decirle que le construyera un altar. Que construyera un altar. Y vemos más adelante en el versículo 23, dice que en el 22, perdón, dice, le dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique altar a Jehová, dámelo por su cabal precio. ¿Qué es su cabal precio, hermanos? David en otras palabras le está diciendo, Ornán, yo necesito ese lugar para hacer el altar que el Señor me ha mandado, pero estoy dispuesto a pagar el precio, tal precio, el precio que sea necesario. El precio que yo tenga que pagar, estoy dispuesto a hacerlo, pero tal, ¿verdad?, que el Señor haga algo a favor. Y dice después, más adelante, en el versículo 23, y que este varón le contesta, tómala para ti, y haga mi Señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes haré para el holocausto, la leña para la ofrenda. Este hombre le está diciendo, hermano, ¿sabes qué? Toma el lugar,
toma la tierra, yo te voy a proveer si quieres incluso de todo lo que necesites, con tal, ¿verdad?, de que hagas el altar. Pero en el versículo 24, a mí me encanta esta parte de David, que le dice, David contestó, no. ¿Qué le contestó? No. Sino que efectivamente la compraré por su justo precio. ¿Qué le está diciendo David, hermanos? A mí me tiene que costar. A mí yo estoy dispuesto a pagar el precio. Lo que tenga que pagar, yo lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque entiendo que el Señor me ha mandado a hacerlo. Porque de esa manera el Señor lo ha ordenado. Porque David entendía que lo que había pasado, el error que había cometido, era un error grande. Pero que hoy tenía la oportunidad delante de Dios de poder hacer algo, ¿sí? Y aunque aparentemente era bueno, imagínate que alguien te diga, yo te voy a ofrecer esto, te lo voy a dar gratis, pero aparentemente podemos verlo y decir, ¡ay, wow! Me llegó la bendición, me lo van a dar gratis. Pero sabes, David entendía que en esta situación él tenía que pagar un precio, y era un precio justo, dice su palabra, que él le dijo, tengo que pagar el precio justo. Y David dio a Ornán, dice, en aquel lugar 600 monedas de oro. ¡Wow, hermano! 600 monedas de oro, él estuvo dispuesto a pagar un precio alto con tal de que ese amor fuera enmendado. ¿Sabes? Y a veces nosotros también cometemos errores. Amado, a veces nosotros también es necesario que a veces paguemos, ¿verdad? Pero eso solamente estamos dispuestos a hacerlo cuando nosotros lo entendemos, cuando hay una convicción, hermanos. Después dice la palabra de Dios que aunque David deseaba construirle un templo al Señor, el Señor no le permitió, pero se lo permitió a su hijo Salomón. ¿Cuántos saben esa historia? Y dice que David, de su dinero, estuvo dispuesto a entregar para la construcción del templo. Dice la palabra en Primera de Crónicas 29:3, dice que él dio 100,000 kilos de oro fino. ¡Wow! Imagínate que el Señor hoy te pidiera, no sé, tu casa. No sé qué de valor pudieras tener, hermano. No sé qué de valor pudieras tener. ¿Tu carro? ¿Sabes? Un día en un congreso que tuvimos en una reunión allá en Tampico, cuando éramos congregantes, hubo una persona, nuestro pastor no lo hizo, pero lo hizo otra persona que era un invitado, y de repente nos desafió a dar nuestras casas, a dar carros para la construcción del templo, y no es la forma de nuestro pastor, aclaro. Después nuestro pastor dijo, si alguien quiere retroceder puede hacerlo, pero sabes, cuando alguien levantó el desafío y estaba enfrente de nuestros ojos, veían cómo la gente desfilaba a entregar las llaves de sus carros, las llaves de sus casas, entregando para el Señor. ¿Sabes? Si yo no sé, yo no te voy a pedir que hoy le entregues al Señor nada de tus pertenencias, ¿sí? Pero el Señor quiere nuestro corazón. El Señor desea nuestro corazón, dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón. Eso es lo más valioso que tenemos y lo mejor que le podemos dar al Señor. Pero David no solamente estaba dispuesto a darle su corazón, también estaba dispuesto a darle cosas que le dolieran. En este caso, ¿verdad? Estuvo dispuesto a pagar en torno a 100,000 kilos de oro para darlos para la construcción del templo para el Señor. Además de las 600 monedas
como vimos antes, que pagó para levantar el altar al Señor. ¿Sí? Imagínate el valor que para David tenía el Señor. ¿Qué valor le damos tú y yo, amado? ¿Qué valor que podemos darle al Señor? Tal vez nuestra vida misma, como mi esposo les hablaba, nuestra vida misma no sería suficiente. Y el Señor no nos va a pedir tal vez en este momento, o no por mí, no se los voy a decir yo. No sé si en algún momento lo haga contigo. Pero a lo mejor no te va a pedir, como te decía, tu casa, tu carro. Pero ¿qué tal? Le dijo a Abraham. Abraham estuvo dispuesto también a dar a su hijo. Que el Señor pudiera pedirte a ti. Que pudiera pedirte a ti. A veces es aún difícil, a veces para nosotros, congregarnos, darle tiempo al Señor, darle nuestro corazón, darle el primer lugar. Te voy a contar la historia de otra mujer llamada María. María, la madre de Lázaro, que dice la Escritura que esta mujer tenía un perfume de un alto costo, de un precio muy alto, hermanos, dice la palabra. Lucas 12:3. María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús, después los secó con sus cabellos. Dice la palabra, y toda la casa se llenó con el olor del perfume. María no escatimó el precio de ese perfume. ¿Sabes por qué? Porque María reconocía el valor de la persona que estaba frente a ella. María reconocía que era Jesús y que si lo tenía a él, lo tenía todo. Hermanos, Jesús está aquí. No lo podemos ver, pero sabemos que Él está aquí y que Él está hablando. ¿Sí? Y María reconocía el valor de Jesús. Y yo revisaba el precio de el costo más o menos de ese perfume, y dice que era de 300 días de trabajo aproximadamente. Trasladándolo a nuestros días, hermanos, un perfume aproximadamente de 83,000 pesos. ¿Quién ahorita, si tuviera un perfume de 83,000 pesos, estaría dispuesto a romperlo para con tal de perfumar los pies del Maestro? Tal vez Jesús no te va a pedir que rompas tu perfume, vuelvo a decir. Jesús no te va a pedir que rompas tu perfume de no sé cuánto te costó. No sé cuánto costó, no sé qué valor tiene para ti. A lo mejor María le gustaban los perfumes y por eso tenía un perfume de muy alto costo. Pero no sé qué tienes, qué tú tienes que valga mucho, que vale mucho para ti, que a lo mejor estés dispuesto a darle al Señor. Pero sabes, ella no escatimó porque ella conocía. Pero fíjate lo que dice la palabra más adelante, en el versículo 4, dice, pero uno de sus discípulos, que se llamaba Judas Iscariote, y que después traicionaría a Jesús, dijo, mejor si hubiera vendido este perfume, nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo, y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Fíjate cómo a Judas le salió lo religioso. Entonces Jesús le dijo a Judas, déjala tranquila, ella está dando ese perfume para el día del entierro. Y hermanos, dice más adelante, en realidad a Judas no le importaban los pobres. ¿Tú crees que le importaban los pobres y no le importó Jesús? Dice la palabra aquí que dijo eso porque era un ladrón. Y como él era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos, a veces se robaba el dinero. ¿Sí? En realidad Judas lo que quería era el dinero. A veces nosotros, ¿verdad? Para nosotros pudiera ser importante el dinero. Tal vez no para todos.
sí lo era. Judas no valoró a Jesús. A él le importaba más el dinero. A Judas le importaba más el valor del perfume, aparentemente. Pero él en realidad estaba interesado en el dinero. Tan así que no lo valoró, que lo vendió a su maestro, vendió al que le había dado tiempo, vendió al que le había dado enseñanzas, vendió al que le había dado su amor, al que lo había dado todo por él. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Sabes? Tan desvalorizó a Jesús que lo vendió por 30 monedas y de plata. Y dice la palabra que con ese dinero Judas se compró una tierra, un lugar. Y en ese lugar, en ese campo, Judas cayó y dice la palabra que él se le rompió la cabeza y murió. Yo lo que quiero decirte, amados, que a veces cuando nosotros no valoramos algo, eso también nos cuesta. Cuando nosotros no valoramos a alguien, también nos cuesta. Y a Judas le costó la vida, porque en ese mismo campo que compró con ese dinero que le pagaron por haber traicionado a Jesús, por haberlo entregado a sus enemigos, por ese dinero él compró ese campo y ahí mismo murió. Entonces yo quiero decirte que cuando nosotros no valoramos algo o alguien, también nos cuesta. Cuando tú y yo no valoramos a alguien, nos cuesta. A Judas le costó la vida. A David le costó la muerte de 70,000 personas. Además de haber pagado un precio efectivo por las monedas, 600 monedas de oro. Cuando nosotros no valoramos a nuestro esposo, a nuestra esposa, también nos puede costar. Cuando nosotros no valoramos el precio a nuestros hijos, también nos puede costar. ¿Cuántos saben que nos puede costar a veces no valorar a nuestros hijos? Sí, porque dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Por favor, no se me distraigan, alguien allá se va a acercar. Dice la palabra de Dios que si nosotros no valoramos a nuestros hijos con disciplina, porque a veces necesitamos meterle disciplina a nuestros hijos, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que si no nos causan vergüenza. Causa vergüenza cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos a tiempo. Entonces, cuando nosotros no valoramos nuestra esposa, cuando no valoramos a nuestros hijos, cuando nosotros no valoramos nuestro cuerpo y no lo cuidamos, también nos cuesta. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que a veces nos cuesta una enfermedad por no haber cuidado nuestro cuerpo como deberíamos? Porque dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y entonces nosotros tenemos también que cuidarlo, tenemos que valorarlo. Cuando nosotros no honramos a nuestros padres, ¿cuántos somos hijos acá? ¿Cuántos tenemos papás todavía? Cuando nosotros no honramos a nuestros padres, cuesta. Cuando no le damos el valor, porque dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, si nosotros no los honramos, ¿cuál es la consecuencia? Que nos va a ir mal. Nos va a ir mal.
Y dice la palabra para que seas de larga vida. ¿Y cuál es la consecuencia si no lo hacemos? Entonces, nuestros días son acortados. Entonces, cuando nosotros no le damos el valor a nuestros padres, también hay consecuencias, también hay un precio que se puede pagar. Dice Hebreos 12:3, no es como entonces escaparemos nosotros y descuidamos una salvación tan grande. Es necesario que también nosotros entonces aprendamos a valorar la salvación. Dios ya nos ha salvado a cada uno de nosotros. Amén. Todos ya hemos recibido aquí a Jesús. Y por eso Él nos ha dado la salvación. Él nos da la vida eterna. Pero dice esta palabra que también tenemos que cuidarla. Porque si nosotros no la cuidamos, ¿qué va a pasar? Pues la vamos a perder. La podemos perder nuestra salvación si nosotros no la cuidamos. Y el primer mandamiento, el resumen de las leyes nos enseña que nosotros debemos amar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amados, no me respondan la pregunta, pero les pregunto yo, ¿realmente lo amamos? A veces realmente lo amamos, realmente le damos lo mejor a Él. Realmente, como dice la palabra, que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y también la pregunta podría ser, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente lo estamos haciendo para poder cumplir con lo que el Señor nos pide? Romanos 8:2 dice, ahora por estar unidos a Cristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y Él nos ha librado del pecado y de la muerte. O sea, Él ya nos ha librado, Él ya nos dio vida, Él ya lo hizo, todo lo que Él hizo, su sacrificio. Hagamos que valga la pena. Hagamos que valga la pena, hermanos. El Señor Jesús llevó y cargó ese precio, el precio por nuestros pecados. El día de hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y ustedes saben que esto es algo tan hermoso, es algo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Él nos ha encomendado que lo hagamos, que recordemos el sacrificio, que recordemos, ¿verdad? Pero que también estamos anunciando que Él viene. Entonces, hermanos, esto que vamos a hacer el día de hoy es un llamado para aquellos que gusten participar. No es para todos, tal vez si alguien no quiere hacerlo lo vamos a entender, porque yo quiero leerte lo que dice la palabra de Dios, que no debemos de participar indignamente. Dice 1 Corintios 11:27. De manera, yo pido que pongas toda tu atención aquí, porque deseo que si lo haces, lo hagas con el entendimiento. Dice la palabra, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Yo te quiero compartir esta palabra, hermanos, porque me parece sumamente importante que tú sepas que para poder participar del pan, del vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, debemos hacerlo con el entendimiento claro. ¿Sí? Dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué tiene que ver con esto, hermanos? ¿Cómo está
Él tiene para nosotros, porque a veces lo podríamos decir con palabras que sí, pero realmente dentro de nosotros, cuando se trata de actuar, cuando se trata de hacer, cuando se trata de llevar a cabo el mandamiento que leímos ahorita, que lo amemos a Él, que le demos el primer lugar a Él. Cuando nos habla la palabra que amemos al prójimo, y a veces nos cuesta amar al prójimo, a veces nos cuesta, pero la palabra así nos lo dice. Y hoy queremos hacer memoria del precio que el Señor Jesús pagó por nosotros. Hoy queremos hacer memoria de ese sacrificio en la cruz. Yo voy a pedirle a Liz. Antes de pasar a que ustedes pasen, cada uno va a pasar por los elementos, sí, porque yo quiero que lo hagan desde una convicción y desde una decisión personal, que no vamos a pasar a entregárselos a sus lugares. Yo quiero que pasen quien desee tomarlos, pero antes de que pasen, vamos a ponernos a cuentas con el Señor, independientemente si deseas hacerlo o no. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, que hoy nos has hablado acerca del precio. Hay un precio, Señor, que tú pagaste en la cruz. Hay un precio, Señor, que tú llevaste en tu cuerpo. Cargaste, Señor, el dolor, cargaste el pecado de cada uno de nosotros, aún, Señor, cuando tú no lo merecías. Señor, tú no pecaste, pero llevaste cargado el peso del pecado de cada uno de nosotros, Señor. Hoy, amado Dios, reconocemos, Señor, ese precio que diste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, hoy nos queremos poner a cuentas contigo si te hemos fallado, si no te hemos dado el lugar que a ti te corresponde en nuestra vida, si hemos optado más, Señor, por otras cosas antes que a ti. Hemos elegido, Señor, otros caminos antes que a ti tal vez. Padre, pero hoy queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Señor, desde la convicción de nuestro corazón. Así como David, Señor, estuvo dispuesto a pagar, Señor, un alto precio por ese lugar que tú le dijiste. Y él estuvo dispuesto, no escatimó el precio, Señor. Así como María, Señor, no le importó pagar, Señor, no le importó pagar un alto precio. El valor de ese perfume costoso, Señor, pero ella estuvo dispuesto a derramarlo delante de tus pies, porque ella valoraba, Señor, quién estaba enfrente de ella. Ella tenía al Maestro delante de ella, y por eso
delante de ti, Señor. Pueden pasar si gustan a recogerlos. Padre, en el nombre de Jesús, trae convicción a cada corazón. Con convicción, Señor, en cada corazón de la persona. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Amado Padre, te damos gracias por el sacrificio en la cruz. Señor, entendemos que el alto precio que pagaste en la cruz, Señor, fuiste menospreciado, fuiste herido, fuiste azotado, cargaste la cruz, Señor, la corona de espinas, tu cuerpo fue traspasado y todo lo hiciste por amor a mí. Todo lo hiciste por amor a mí, Señor. Lucas 22, 19 dice: también tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Amado Dios, tú no eres un pan, pero representa tu cuerpo. Hoy tomamos, Señor, este pedazo de pan, Señor,
las dolencias, todos los dolores, Señor, los cargaste en la cruz, para que hoy pudiéramos gozar de vida y de vida plena, de vida abundante. Hoy, Señor, también queremos tomar, Señor, esta copa que representa tu sangre. De manera igual, después que hubo cenado, tomó